dar gracias y luego eh, tomamos de lleno Romanos capítulo 11 y a platicar de algunas cosas que yo creo que son interesantes que he estado revisando y viendo en estas últimas horas. Así que vamos a orar para dar gracias y luego continuamos. Gracias Dios, te doy en este día, Padre Santo, por tu misericordia y tu amor. Gracias Padre Santo porque nos permites estar acá, Padre, con vida, con salud. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, Padre Santo, hemos tenido pues la provisión y las puertas abiertas para la mayoría de nuestras actividades, por lo cual bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por todo lo que nos das. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, como siempre, Dios, a hacer, a buscar el equilibrio, el balance en todas las cosas de nuestra vida y que podamos buscar, Señor, la verdad a través de tu palabra y que tu verdad nos libere, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar, como les decía, en el capítulo 11, ¿verdad? De Romanos, pero quisiera de repente pues hacer una previa, ya que nos estamos acercando bastante a lo que sería el final de este libro. Y creo que cada uno de nosotros, pues de repente tenemos diferentes perspectivas. Espero que quienes hayan tenido la oportunidad de acompañarnos, que no significa que no lo puedan volver a hacer tal vez en su casa o que no lo han hecho en otras ocasiones, quizá en alguna iglesia, en alguna otra iglesia, con algunas otras personas o simplemente solos, han leído. La idea pues es leer, como dijo alguna vez, creo que fue John MacArthur, ¿verdad? Yo creo que se los comenté a ustedes, enseñando la palabra o aprendiendo la palabra versículo por versículo. Yo lo menciono porque fue una de las cosas que a mí me impactó sí, me tocó de alguna forma. Luego de enterarme, ¿verdad?, de que él dejó este plano terrenal, que pues una de sus mayores virtudes, podemos decirlo así, aunque creo que no es esa la palabra que quisiera usar, sino quizá una de de sus cosas, digamos, más trascendentales que él pudo hacer fue que él enseñaba de esa manera. Y yo les comenté esto en algún punto, pues la idea es traer todo lo que la misma Biblia describió a un diálogo, a una plática y poder darle forma en el nombre de Dios a esto, ¿verdad? Y poder de repente hasta dilucidar algunas dudas, salir de algunas dudas en las que tal vez en algún punto hemos estado. Si alguien ha estado siguiendo esta secuencia, puede, por ejemplo, ver que hemos platicado abundantemente, considero yo, que no significa que ya no se vuelva a hacer, pero hemos estado platicando constantemente acerca de la relación que hay entre Dios y el pueblo de Israel, Dios y la iglesia, y las cosas que de alguna forma podríamos decir sí pueden estar vigentes para la iglesia desde la perspectiva del antiguo pacto y de la ley, y las cosas que obviamente no están vigentes desde la perspectiva bíblica para la iglesia y para el pueblo de Israel. Hemos platicado también que el pueblo de Israel, una cosa es la nación como tal, ¿verdad? Lo que geográfica, política, económica, demográficamente y en muchos otros aspectos representa el pueblo, el país oficializado de Israel y lo que representa en alguna medida espiritualmente y como un legado tanto histórico como, por así decirlo, espiritual para el mundo entero. Sobre todo para el mundo que es en alguna medida pues cristocéntrico, puedo decirlo así, dado que pues nosotros en su mayoría pues tenemos como base fundamental las escrituras, los libros de de la Biblia, y eso pues obviamente nos pone en la perspectiva de tener alguna noción acerca de la cultura de Israel, al menos de lo que fueron los ancestros, ¿verdad? De lo que cuenta la misma palabra, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, podríamos decir, que pues explica muchísimo. Y luego pues ya uno utilizando ciertas ayudas alternativas como la tradición oral y algunos otros comentarios bíblicos podemos entender muchas cosas. Les digo todo esto porque creo que es importante que nosotros sepamos más o menos en qué contexto va la historia de lo que el apóstol Pablo quiere contar en esta carta.
también les conté que estos no son libros y ya, sino que son epístolas, ¿verdad? Son cartas que tienen un remitente y alguien que iba a recibir, o un grupo de personas que iban a recibir, obviamente, pues la carta que se estaba escribiendo, que se escribió en su momento. Les conté también bajo qué contexto histórico, por ejemplo, que algunos historiadores dicen que Romanos fue escrita aproximadamente 71 años después de la partida del Señor Jesucristo, dado pues el hecho de que el apóstol Pablo no tuvo contacto físico directo con Jesús, sino su conversión descrita en Hechos 9, pues es una historia un poco diferente a la de todos los demás discípulos, sobre todo a los 12 que lo acompañaron, incluyendo a Judas, que pues también tomó la decisión de no seguir, no seguirlo a él y tampoco seguir en este plano terrenal. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que lo hemos platicado, como yo les decía, hemos hablado de cosas abundantemente, hemos hablado también de cómo el apóstol Pablo ha sido enfático en cuanto al evangelio, porque él mismo defiende así, digamos, por así llamarlo, su apostolado, su llamamiento desde los primeros capítulos y tiene el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, tiene una serie de joyas doctrinales impresionantes que yo creo que quien realmente ama a Dios, ama a Jesús y ama las escrituras, o como resultado de amar a Dios, amar a Jesús, ama las escrituras, tiene definitivamente que revisar este libro y ahondar en él, porque nosotros como iglesia tenemos la bendición, y yo lo he mencionado en la iglesia, como creo que lo he mencionado acá, tenemos la bendición de que ha habido personas que han dedicado vida entera a hacer traducciones, a hacer interpretaciones, a hacer paráfrasis, a hacer versiones de algunas de Biblias, ¿verdad? En la historia. Y como les repito, han dejado su vida en eso. Y yo creo que es importantísimo que nosotros amemos precisamente eso, no solo por el hecho de que hay personas que han entregado su vida en ese aspecto, sino que amemos el hecho de que Dios usó gente que se vio muy interesada en hacer algo para que nosotros hoy podamos tener las facilidades que tenemos. Y creo que de alguna forma, pues, tenemos que permitir que se cumpla aquel pasaje que está en Apocalipsis capítulo 1, que dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen, porque es importante. Si nosotros nos ponemos a ver y a analizar, es importantísimo todo lo que acontece en nuestra vida en general, pero también, por ejemplo, cuando asistimos a una congregación, lo más importante no es ni el tiempo de la música, ni el tiempo de la oración, ni mucho menos, y sin hacer de menos absolutamente nada, mucho menos el tiempo en el que tú vas y te arrodillas y sientes algo extraordinario en tu vida. Eso no es lo más importante, porque ha habido en alguna medida un abuso de ese tipo de cosas, sin que yo diga que eso no es necesario o importante si Dios toca tu vida, y dependiendo incluso hasta de la línea eh, eh, mm, teológica, lo podríamos decir así, o de denominacional que una persona pueda tener, porque hay algunos que sí creen y otros que no, pero no me voy a meter tanto en ese punto. Es importantísimo conocer palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no la conocemos, fácilmente nos vamos a mover hacia cualquier otra cosa. Y eso creo yo que lo podríamos contrarrestar, lo podríamos interceptar, obviamente, como les digo, amando a Dios, amando a Cristo, amando al Espíritu Santo, amando definitivamente lo que representa Él, y eso en automático nos va a llevar a las Escrituras, y las Escrituras nos va a llevar a buscar al Señor, y buscar al Señor nos va a llevar a las Escrituras, y así vamos a estar con la ayuda de Dios por el resto de nuestras vidas. Perdón por la previa, pero creo que es un buen momento para hacer un resumen. No le puedo decir que un buen resumen, porque hay muchísimas cosas que dejamos tal vez por allí que son importantes, ¿verdad? Pero creo que es necesario. Si alguno de ustedes está buscando alguna relación, por ejemplo, en cuanto a lo que la Biblia habla acerca de qué es el Evangelio, el apóstol Pablo lo escribe de una forma magistral en Romanos capítulo 1. Si alguien está, por ejemplo, pensando o preguntándose qué perspectiva bíblica hay acerca del esfuerzo, acerca del amor hacia las causas, a la causa del Señor, Romanos capítulo 2 es impresionante.
Y así por subsecuente, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 cómo el apóstol Pablo explica la razón por la que uno tiene que ser inmerso en el agua del bautismo. En el capítulo 7 el apóstol Pablo nos explica y nos da, por ejemplo, su perspectiva con relación a cómo nosotros tenemos ciertos conflictos que no son conflictos hacia afuera, sino que todos los conflictos comienzan internamente y cómo la misma persona del apóstol Pablo tenía ese tema de estar constantemente viendo su vida en el riesgo del pecado por la tentación a la cual él estaba siendo sometido, que pues al final de cuentas todos también lo estamos. Y en el capítulo 5 nos muestra el apóstol Pablo el amor pleno de Dios al decir que viviendo en Cristo ya no hay más condenación y así por el estilo hay muchas cosas más que nosotros podemos hablar. El capítulo 8 es una joya casi que completa y así, como les digo, podríamos hablar de todo lo demás que está, pero en este momento, pues ya después de tanto hablar en cuanto a otros, como les decía, el resumen, voy a mencionarles ahora lo que dice Romanos capítulo 11 que ya lo comenzamos la semana pasada. Dios no olvidará sus promesas a Israel. Así está en esta versión TPT y quiero leer lo que dice acá. Entonces les pregunto, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? Pregunta el apóstol Pablo. Y automáticamente se contesta, de ninguna manera. Em, Porque yo mismo soy judío, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto lo platiqué la semana pasada y les estaba mencionando a ustedes que era bien interesante todo lo que pasaba en el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba mencionando acá. Y me parecía curioso porque el apóstol Pablo habla de sí mismo diciendo, yo también, yo mismo soy judío. Acá pues creo que la aclaración es importante, aunque eh, tal vez alguno de ustedes dirá, ya eso ya lo dijiste, pero se los quiero mencionar nuevamente. El apóstol Pablo cuando dice yo soy judío, no está haciendo alusión necesariamente a la tribu de la que él viene, porque luego de eso menciona que es descendiente de Abraham, o sea, del padre Abraham, o sea, él es descendiente del patriarca, y luego menciona su, por así decirlo, su origen genético, si lo puedo decir de esa manera, porque ahí menciona él diciendo yo soy benjamita. Cuando él dice que él es judío, está haciendo alusión a la religión, digamos, al movimiento espiritual religioso a través del cual él tenía una relación con Dios, que era judío, o sea que él fácilmente, porque él lo menciona en otro contexto, fácilmente podríamos decir que él venía desde la enseñanza de la Torá y conocía todo esto. Creo que esto es importante que lo mencionamos. Y con fundamento, con conocimiento de causa, el apóstol Pablo dice esto: Dios no ha desechado al pueblo de Israel, y él dice, lo digo por así mencionarlo, con toda la solvencia del mundo, porque yo mismo pertenezco al linaje desde la tribu de Benjamín y a la religión desde lo judío, desde la enseñanza judaizante, digámoslo así. Y dicho sea de paso, hay mucho historiador y pues obviamente está registrado en la historia, por ejemplo, de lo que sucedió entre Jeroboam y Roboam, que quienes se quedaron del lado de la tribu del otro lado, digámoslo así, con Salomón, perdón, con Roboam, cuando fue la división, fue precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Continuamos. Y hay otras cosas importantes ahí, por ejemplo, que Benjamín fue el hijo más pequeño de Jacob, el hijo de la mujer que Jacob amaba, y pues, tantos detalles que yo creo que pasaríamos mucho tiempo acá en esto, y ya lo hemos mencionado. Dios no ha rechazado a su pueblo escogido y predestinado. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar, y creo que en este punto es muy aventurado. Yo he visto y escuchado personas que hablan de una manera muy radical en cuanto a Israel, por lo que en este tiempo y en los últimos años o meses ha pasado entre, por ejemplo, este país y Palestina, este país e Irak e Irán, este país y todos los que están en su entorno político y geopolítico. Entonces, cuando ya se ha despertado en el mundo, podríamos decir, sobre todo pues en Occidente, una especie de desprecio para ese país y para esa cultura.
y creo que nosotros no deberíamos de ignorar el hecho de que pues ese es como una especie de engaño y de una trampa, porque a veces hay personas que diciendo o tratando de decir una verdad, o por así decirlo, por tratando de ajustar la verdad a sus intereses, dan verdades a medias, ¿verdad? Y pues en este punto creo que es una de las cosas más polarizadas que han existido, porque mucha gente en función de este tipo de acciones, como les decía, de lo que ha pasado en la historia, pues ha venido a tener una especie de repudio hacia la nación. Y pues hacia la nación, al final de cuentas, yo les podría decir a ustedes que yo no conozco o no tengo cerca gente que en este tiempo sean de ese país, aunque he visto y he platicado con algunas personas, pero al final de cuentas todos somos distintos y no podríamos generalizar. Es algo demasiado pues drástico que nosotros nos metamos en cuanto a algo en específico con una nación, porque todas las personas, a pesar de que puedan ser de una misma nación, son complicadas, o sea, tienen diferentes maneras de pensar que los hacen fáciles o complicados. Y de hecho la tribu de Benjamín es un ejemplo de ello, porque el mismo apóstol Pablo dice de sí mismo que él viene de la tribu de Benjamín, Dios se lo encontró, Jesús se lo encontró en el camino y le cambió la vida, pero de la tribu de Benjamín pasaron cosas bastante serias en el antiguo pacto que no sé si algunos de ustedes conocerán, pero hay cosas bien serias que pasaron en la tribu de Benjamín en su momento. Y así podríamos nosotros citar otro tipo de cosas que yo creo que pueden eh, como apoyarnos para poder hablar con respecto de esto. Dios no ha rechazado a su pueblo escogido y predestinado. Yo les estaba mencionando esto hace un momento porque creo que no es correcto que una persona se meta en una lucha, sobre todo ideológica y política, con, con desconocimiento, ¿sí? En este punto yo no estoy defendiendo ni estoy a favor, ni nadie puede llegar en este momento a pensar que yo estoy diciendo, sí, estoy a favor de lo que hicieron, de lo que están haciendo, de lo que pasó, porque hasta incluso se extrapoló, se pasó hacia otros contextos, ese tipo de situaciones, y la gente pues vino a hablar, y como les repito, hablan de cosas que no conocen, que no saben a ciencia cierta y a plenitud, y pues ahora es más fácil porque alguien tiene acceso a las redes, alguien tiene acceso a lo que sea y pues empieza a decir todo tipo de cosas. Y en la mayoría, en muchos de los casos, tal vez no tienen verdadero conocimiento y del entorno y de la situación como tal. Pero bueno, y dice, ¿acaso no han oído el testimonio de Elías en las escrituras, cómo oró a Dios angustiado por Israel? Y eso está registrado en el capítulo en el libro de los reyes, y donde dice, por ejemplo, en el capítulo 3, perdón, versículo 3 dice, Señor, han asesinado a tus profetas, han destruido tus altares, ahora soy el único que queda y quieren matarme. Eh, Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 10 al 14, y es parte de la historia que aconteció cuando el profeta Elías vino de hacer aquella gran hazaña de que, pues, orando al Señor, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba en el altar, con lo cual, pues, quedaron avergonzados los profetas de Baal, que por cierto les voy a hablar de eso en los próximos minutos, no de lo de Elías, sino de Baal en específico. Pero a lo que voy es que cuando el profeta le pasó todo esto, luego de tener esa gran victoria, tuvo que salir huyendo porque la esposa de Acab quería matar, quería acabar con la vida de Elías. Entonces, en todo esto que estaba viviendo el profeta Elías y que estaba viendo el pueblo de Israel y todo lo que estaban haciendo en ese momento, el profeta va y se esconde en un lugar y allí escondido le dice al Señor que pues estaba pasando algo muy grave y que él sentía que se había quedado solo. Y entonces dice acá, vamos a ver, han asesinado, etcétera, y quieren matarme, le está diciendo Elías al Señor. Pero ¿cuál fue la revelación que Dios dio en respuesta? Dice acá. El concepto de revelación viene a ser
una declaración divina, una voz que audible que Dios tuvo con Elías. Acá fíjense ustedes que hay una cuestión que cuando habla el concepto de la revelación o de la palabra dicha, o qué fue lo que Dios le dijo. Fíjense que esto es lo impresionante de leer la Biblia. Porque, por ejemplo, en algunas versiones, sin demeritar ninguna, dice, pero la respuesta de Dios fue tal. Pero en esta versión que estoy leyendo y en el original, no solo es la respuesta de Dios fue tal, sino que es la declaración divina. Y dice en un comentario que quiero leerles, ese es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra griega que podría referirse a la voz audible de Dios que habló con Elías. Aquí está básicamente diciendo, y fíjense que dice que es el único lugar o la única parte en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, en donde se utiliza una palabra que es el equivalente a declaración divina, donde se está refiriendo directamente a algo que Elías escuchó, ¿sí? Que no fue solamente algo que él se imaginó o que no fue algo que solamente una corazonada o nada por el estilo, sino fue una voz que le habló. Entonces, por eso le digo, es algo impresionante cuando nosotros vemos este tipo de cosas porque nos cambian totalmente la perspectiva de lo que estaba pasando. La respuesta fue, no estás solo, porque he reservado un remanente para mí. Y dice lo siguiente, otros 7,000 que son fieles y se han negado a adorar a Baal. Y esta expresión, otros 7,000, yo recuerdo que en algunos contextos están diciendo que estas personas, esa idea de otros 7,000, están hablando de que eran personajes o eran seres o eran seguidores en el pueblo de Israel dentro de los que buscaban al Señor, y aquí le está diciendo algo que yo creo que es aleccionador tanto para Elías como para nosotros, porque le está diciendo, cuando tú sientes que solo tú estás haciendo bien las cosas, cuando tú sientes que eres el único que está preocupado por la honestidad, por los valores, por los principios, por ser una persona buena, de repente viene el Señor y te muestra que hay otras personas que Él, y aquí me llama la atención porque la expresión, porque he reservado un remanente para mí. Y luego dice otros 7,000, que la expresión puede ser fácilmente interpretada como gente parecida a ti o mejores que tú. Fíjense ustedes que es algo bien impresionante, bien interesante, porque cualquiera diría, no, hombre, pero si en aquel tiempo Elías era el profeta, ¿verdad? Y de hecho, no solo en aquel tiempo, si ustedes lo recuerdan, la Biblia en Malaquías capítulo 4 hace una referencia al profeta Elías, y si lo vemos cronológicamente en el momento en el que el profeta Malaquías hace la alusión a Elías, cuando dice que que va a venir el espíritu de Elías, cuando lo vemos cronológicamente, Elías ya tenía mucho tiempo de haber sido tomado de la tierra para el cielo en un carro de fuego. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Que el profeta Elías no era cualquier cosa. Que el profeta Elías no, perdón que lo diga de esta manera y no es que esté demeritando a nadie más, pero el profeta Elías, hubieron otros profetas. Está Isaías, que fue impresionante, está Jeremías, que fue impresionante, está Eliseo, Ezequiel, perdón, que fue impresionante, Daniel, que tuvo una de las revelaciones mesiánicas más impactantes e incluso de la bestia del anticristo y de tantas cosas más. Sorprendente. Está el propio Malaquías, ¿verdad? Que tiene un nombre en sí que contiene mucho mensaje sorprendente. Y así creo que está Oseas, que viene a ser un tipo de una figura de las más conmovedoras de lo que Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? Porque su propio nombre tiene implícito el mensaje de Jesucristo. Ya mencioné algunos, pero se me puede estar escapando. Está Amós, que también tuvo Nahum, Habacuc, etcétera. Pero lo que les estoy tratando de decir es que Elías era el profeta, ¿sí? E impresionantemente en la Biblia no existe un libro que se llame el libro del profeta Elías. Eso sí, hay una historia impresionante en la Biblia que tiene que ver con él, pero lo que les estoy tratando yo de decir es que aquí dice claramente que la respuesta, podríamos decir en voz audible, que Dios tuvo para con Elías fue, no estás solo, Elías.
porque he reservado un remanente para mí. Dios le está diciendo lo que está él haciendo y lo que está por hacer, ¿sí? Y le dice, hay otros 7,000 que, como yo les decía, esta expresión puede ser iguales a ti o mejores que tú. Y ya les hice de alguna manera una especie de recopilación o de currículum, por así decirlo, de quién era Elías, de quién fue Elías. Entonces, y de cómo su salida, puedo decirlo así, triunfal de este plano terrenal, porque la Biblia dice que Dios se lo llevó sin probar la muerte, ¿sí? La muerte física. Pues no hay muchos registros bíblicos de que alguien haya pasado por una situación así, que Dios se lo haya llevado. Pero acá, por eso yo les decía, que quería hablarles acerca de algo que yo creo que es algo de lo que tenemos que analizar y pensar y platicar y darle de alguna forma, pues, un sentido. Em, Estos 7,000 que son fieles, y dice acá, y se han negado a adorar a Baal. Luego tenemos acá la referencia en Primera de Reyes 19:18, que creo que es bien importante que cada uno de nosotros podamos analizar. Y yo les voy a leer lo que dice Primera de Reyes 19:18 en una versión que se llama la Biblia hispanoamericana, para que cada uno de ustedes tenga ciertos matices y parámetros de lo que estoy tratando de contarles también. Y dice acá en Primera Reyes, perdón, 19:18, dice, solo dejaré en Israel un resto de 7,000, aquellos, oiga, que no doblaron la rodilla ante Baal, ni lo besaron con sus labios. En otras versiones solamente dice, voy a dejar a 7,000, 7,000 que van a quedarse, le dice Dios a Elías, y dice que no se arrodillaron ante Baal. Y en otros casos, que no se arrodillaron o que no doblaron rodilla ante Baal. Yo les estaba diciendo ahorita, hace unos momentos, perdón, que quería platicar y detenerme por un momento a mencionarles esto, que la Biblia habla, de lo cual el apóstol Pablo pues hace referencia cuando está hablándonos acerca de el pueblo de Israel y cómo Dios ha ido tratando, porque Elías en ese contexto estaba preocupado por lo que iba a pasar con Israel. Y resulta que viene Dios y le dice a Elías, no te preocupes, lo que yo vaya a hacer contigo no va a influir en el hecho de que el pueblo de Israel vaya a quedar en el abandono y que yo ya no quiero nada con ellos, sino todo lo contrario. Se van a quedar otros 7,000 acá que van a hacer igual que tú, hacer el trabajo que tú, que yo te pido y que te voy a pedir a ti que hagas, y que creo yo que valdría la pena que siguiésemos de alguna manera pues buscando información con relación a esto, porque yo creo que no es tan sencillo ni tan fácil de decir, 7,000 y ya. Pero hay un punto al que los quiero traer que es importantísimo, y es el hecho que dice que no doblaron sus rodillas ante Baal. Vamos a ver, en esta versión que tengo acá, la TPT, dice, se han negado a adorar a Baal. Y está bien, porque pues básicamente la adoración implica arrodillarse. Para quienes no lo sabían, yo creo que se los he platicado, no sé si acá o lo he platicado, bueno, en la iglesia seguro que lo he dicho, pero en la expresión que se utiliza para adoración, pues hay dos palabras muy importantes e interesantes, y una de ellas es la palabra hebrea que se dice que es barak, que es de donde viene la idea de berajá, que es bendición, pues barak básicamente es humillarse o adorar, ¿verdad? Entonces, perdón, barak viene de berajá, que es bendecir, ¿sí? Pero a lo que voy es que esa es una de las expresiones que se utiliza mucho para hablar de esto. Y otra de las expresiones para hablar de adoración es una palabra que se dice proscuneo, que es una palabra griega, y esa palabra proscuneo literalmente significa tirarse a los pies de alguien y besarlo. Fíjense que ambas expresiones sugieren que nosotros, bueno, que una persona que adora
algo o alguien le muestra no solo pleitesía, no solo le dice que lo quiere, no solo le dice que lo ama, no solo anda cargando un emblema, un logo, algo que tenga que ver con su aparente relación de amor con la otra persona, con el objeto de su aprecio, sino que realmente hace cosas por demostrarle su amor. Y fíjense que a qué voy con lo que estoy mencionando en este punto, que como les decía, se han negado a adorar a Baal, pues es una expresión que tiene pues mucha fuerza, pero a veces nosotros hemos pensado que adoración es solamente la música que se escucha en un tiempo en la iglesia, cuando realmente nosotros deberíamos de rebuscar, si lo puedo decir así, qué es verdaderamente la adoración, que es verdaderamente genuinamente todo lo que tiene que ver con adoración. Y en esa como esa expresión de negarse, está básicamente diciéndonos que alguien no quiere salir, no quiso salir corriendo a tirársele los pies a Baal, y tampoco quiso salir corriendo a besarle los pies a Baal. Y esa fidelidad de la cual habla en este contexto bíblico es la que de alguna forma Dios anda buscando. Tenemos que volver a aquel pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Juan, en donde Jesús está hablando con la samaritana, y si no mal recuerdo, creo que es el verso 25, si no, pues está en la historia de el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. Es en ese, insisto, en ese contexto Jesús le dice a la samaritana: mujer, vendrá la hora y la hora será en que ni en este lugar, ni en el pozo de Jacob, ni en Samaria, ni en Jerusalén se adorará, sino que se adorará en todo lugar. El Padre está buscando adoradores, está buscando gente que tenga la actitud proscuneo, y le dice, y de los tales adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si puedo yo decirlo así, esto que estamos viendo acá, que de alguna manera eh, el apóstol Pablo pondera extrae de la historia de Elías, básicamente nos está mostrando a nosotros que una de las verdaderas señales y muestras de que alguien está realmente enfocado en lo que está, es su manera de adorar, pero no lo, insisto, no lo físico solamente, sino la actitud que tiene al no caer de rodillas ante nada ni ante nadie que no sea Jesús, que no sea el Señor. Yo creo que todos nosotros debemos analizar profundamente. O sea, qué cosas nosotros tenemos, porque miren, al final de cuentas, y es interesante porque, perdón, espero estarme dando a entender con lo que estoy diciendo, pero aparte de que no, de que se negaron a adorar, dice acá, no doblaron rodilla. Acá pasa algo bien interesante, porque si alguien recuerda, creo que en el capítulo 3 de Daniel cuentan claramente cómo hubo un movimiento que quiso hacer que estos hombres, que eran los únicos hombres que eran de Dios, que estaban en Babilonia en aquel tiempo, eh, pues se postraran cada vez que escuchaban música, y se tiraran a los pies de una estatua que habían construido de Nabucodonosor. Y les digo esto porque precisamente estos hombres simplemente no quisieron hacer eso, y eso les repercutió en un castigo que podía ser hasta de muerte si el Señor no hubiese intervenido como intervino. Pero lo que les estoy tratando yo de decir es que no solo fue que no doblegaron su rodilla, porque eso pudo haber sido algo hasta impuesto y obligado, sino que tampoco besaron, y ese beso sí sugiere un objeto de amor y un objeto de aprecio. Yo lo que quiero decirles con esto es que hubo personas, hay personas y habrán personas que no, que Dios está de alguna forma llamando, y en este punto, pues se lo estaba mencionando a Elías, y Elías lo usa, perdón, y Pablo lo usa para traer acá el hecho de que el pueblo de Israel no está solo,
porque hay gente que siempre va a quedar como un remanente de amor a Dios, al Dios verdadero. Pero eso lo podemos aplicar también nosotros fácilmente para la iglesia y para nuestra vida personal, porque no solo aplica el hecho de que el pueblo de Israel ande divagando o ande por ahí perdido viendo hacia otros lugares. Para quienes no lo saben y quienes no tienen digamos, el conocimiento de este tipo de cosas, hace pocos días atrás, en el mes de junio, que han mal llamado el mes del Pride o el mes del orgullo, eh, como les repito, para quienes no lo saben, en el mundo medio oriental, si lo puedes decir así, o en Medio Oriente, una de las ciudades en las que la fiesta que tiene que ver con este tema, con esta temática, am, se hace más fuerte y con mucha algarabía y con mucho énfasis en todo esto, es precisamente en Tel Aviv. Como les repito, yo no sé si ustedes sabían eso, pero allá en ese contexto que es del país, de la historia, de la geografía, y gente que son, no sé si 100%, pero sí tienen muchísimo en su genética de ese pueblo. Lo que le quiero decir es que si lo vemos así, pues allá sí hay personas que están doblegando sus rodillas y que están tirándose a besar a otro Dios que no es Dios, ¿sí? Pero estoy seguro que en medio de todo eso, en medio de esa ciudad y de otras ciudades, existe gente definitivamente que está afligiendo su alma, como lo hacía, la Biblia lo dice, como lo hizo Lot, el justo Lot, que afligía su alma al ver la conducta despreciable que tenían todas las personas en aquel tiempo. Y si usted ve la historia, tenía mucho que ver con algo que pasaba, como lo que está ahora viviéndose allá. Entonces, lo que le quiero decir es que es un ejemplo para el pueblo de Israel, pero también es un ejemplo para la iglesia, porque en este tiempo fácilmente nosotros confundimos la adoración con la pleitesía, y a veces al final de cuentas nosotros paramos adorando al adorador, paramos adorando al que canta, paramos adorando al pastor, paramos adorando al apóstol o a la persona que predica, a veces paramos adorándonos a nosotros mismos porque ya tenemos, pues nos sirve cierta comodidad que hemos alcanzado en cuanto a cosas de la iglesia, en cuanto a cosas de no sé qué. Por ejemplo, se nos ha olvidado cosas que antes hacíamos cuando había necesidad, como por ejemplo el ayuno, como por ejemplo buscar al Señor constantemente. Nos acomodamos fácilmente a lo que estamos viviendo y decimos, pues ahorita hay bonanza, ahorita hay tranquilidad, ¿por qué tendría yo que afligir mi alma o poner mi cuerpo o mi vida o mi ser o mis pensamientos en otra cosa que no sea necesariamente algo para mi propio beneficio? Pero yo creo que las alarmas siempre suenan cuando nosotros vemos que hay un Baal, ¿sí? Y por eso fue que yo les dije que les iba a hablar de Baal, y espero avanzar unos minutos más después de explicarles esto, pero la palabra Baal es una palabra que literalmente sugiere el concepto de Señor. Fíjense ustedes, y esto choca de una forma impresionante porque con todo lo que hemos venido hablando, porque el apóstol Pablo ha estado tratando de describir a Cristo como el Salvador y el Señor, como el Señor y el Salvador, como el Curios y el Soter. Y entonces nosotros no solo necesitamos a Jesús para que nos salve, sino necesitamos a Jesús para que sea nuestro Señor, el que nos gobierna. Y esto es bien interesante, insisto, porque el apóstol Pablo está diciendo, hay personas, hay un remanente que va a quedar todo el tiempo, ¿sí? Mientras el Señor no vuelva por su iglesia, va a quedar un remanente, va a haber un grupo de personas que van a estar haciendo las cosas que bien les parecen. Porque todos al final de cuentas tenemos una versión de lo que queremos, y todos al final de cuentas creemos que lo estamos haciendo bien porque es nuestra forma buena de verlo, ¿sí? Porque decimos, en este punto yo no le estoy haciendo daño a nadie, en este punto yo no me estoy metiendo con nadie, en este punto pues yo voy, hago, vengo, busco al Señor, voy a la iglesia, sirvo, me involucro hasta donde quiera y pueda.
y ya. Pero, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? Que nosotros no tengamos, perdón que lo diga de esta forma, pero que no tengamos baalitos o que no tengamos baales a donde nos vayamos a postrar y besarlos, más que solo, que solo tengamos a un Señor, ¿sí? Porque este Baal aparece muy constantemente en cosas ante las cuales nos rendimos y por eso fue que yo le estaba explicando esto, que adorar no solo implica que uno venga, porque alguien va a decir, jamás en la vida yo voy a venir y le voy a cantar al dinero, jamás en la vida yo voy a venir y le voy a cantar a otra persona, o le voy a cantar a un hijo, o le voy a cantar a mi puesto en el trabajo, o le voy a cantar a mi posición o a mi físico y nada de eso, que yo no hago eso, yo cuando voy a la iglesia levanto las manos y canto la canción que está de moda ahorita en la radio. Eso es lo que uno piensa cuando viene alguien y le dice, mira, ten cuidado con lo que estás adorando. Pero al final de cuentas, la palabra es clara cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, por ejemplo. La palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros hacemos lo que hay en nuestro corazón. Así que yo siento que es necesario que entendamos que Dios va a guardar un remanente y si nosotros queremos ser ese remanente, tenemos que analizar eh, a quién estamos realmente adorando y ante quién estamos doblando nuestras rodillas. En el verso 5 dice, y este es solo un ejemplo de lo que Dios está haciendo en esta era de plenitud, pues la gracia de Dios fortalece a su remanente escogido. ¿Qué significa esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros no podríamos, ni el pueblo de Israel que está por ahí reservado para el tiempo en el que se va a manifestar y que va a llegar la unión de ambos campamentos. Dios está fortaleciendo a la gente que está creyendo a Dios y que tiene al Señor como su Señor, como también al remanente de la iglesia que no está cambiando convicciones por las cosas que hay en esta tierra, porque fácilmente nosotros podríamos estar cambiando convicciones del mundo o convicciones, perdón, profundas en nosotros por alguna cosa que esté pasando en el mundo. Y dice, y puesto que es por la gracia de Dios, no puede ser por sus buenas obras. De lo contrario, no sería un don de la gracia, sino algo ganado por esfuerzo humano. Entonces, uno tiene que salir corriendo a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí y dame tu gracia, porque tu gracia va a marcar en mí la diferencia de lo que estoy yo viviendo. Estoy leyendo el verso 6, ahora vamos a leer el verso 7. Así pues, Israel no logró lo que se había propuesto, pero el remanente escogido por Dios lo recibió por gracia, mientras que el resto se endureció y no pudo recibir la verdad. Si usted se da cuenta, Dios dice acá que incluso es bien interesante porque aquí el apóstol Pablo está hablando de un pueblo escogido, hablando de una nación, y luego viene y dice, el pueblo escogido se le endureció el corazón impresionantemente, a pesar de todo lo que había visto y todo lo que les había dado el mismo Dios, el corazón del remanente, perdón, del pueblo escogido se endureció, pero en ese mismo pueblo escogido hubo un remanente. Por eso es que hay un pasaje muy claro en donde el mismo Jesucristo dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y esto es bien interesante que nosotros lo analicemos porque el llamado se generaliza. La escogencia ya es un poco más minuciosa y no digamos así la próxima escogencia que tiene que ver con la fidelidad o con los fides o con los fieles. Los fieles ya vienen a ser un grupo todavía más reducido. Y si puedo utilizar esta figura, no sé si alguien de ustedes recuerda, pero Jesús le predicaba a multitudes, le predicó a los 5,000, le alimentó a más de 5,000 en el capítulo 4, perdón, capítulo 5, si no me recuerdo, de Mateo. Pero a lo que voy es que alimentó a los 5,000, pero luego se apartaba y se llevaba a 70, luego se llevaba de los 70 se llevaba a los 12, de los 12 se llevaba a 3 y a veces de los 2, de los 3 se quedaba con uno. A lo que voy con esto que les estoy diciendo no es que venga Dios y esté como siendo clasista o esté, no, lo que él está mostrando acá es que hay algunos que están disponibles para Jesús de los 5,000, de los que están ahí, que están, como les decía yo, qué bonito todo esto, pero yo soy 5,000. Y luego hay otro grupo de personas que dicen, qué bonito esto, pero quiero ser 70. Y luego otros dicen, qué bonito ser 70, pero yo quiero ser 12. Y luego otros dicen, yo quiero de pasar de 12 a ser 3. Y yo quiero pasar de 3 a ser de los pocos.
que se quedan con Él y que se recuestan en su pecho y que escuchan la revelación. Así es como el Señor se manifiesta, porque hay remanente, hay personas que quieren quedarse, no importando la temporada, no importando la situación, no importando los años, no importando lo que pase, no importando si hay o si no hay personas que quieren quedarse. ¿Sí? Tal como está escrito, Dios les concedió un espíritu de profundo sueño, miren ustedes, y en la versión en arameo, que es impresionante lo que dice acá, porque a las personas que básicamente quisieron quedarse dentro de lo que eran, por así decirlo, los muchos, Dios les dio un profundo sueño, pero en la versión en arameo significa un espíritu de frustración. Yo no sé si a alguien de ustedes les ha pasado esto, pero tener una frustración y vivir con una frustración es de las cosas más terribles que una persona puede experimentar, porque es muy difícil sentir satisfacción con relación a la vida si uno tiene una frustración. Y es curioso porque dice acá que las personas que tenían, que se les endureció el corazón, que eran de la multitud, digamos, de la escogencia, vivían frustrados, tenían un sueño. Fíjense qué interesante la relación que hay entre la frustración y un profundo sueño. Tiene muchísimo que ver incluso hasta con ser personas que están constantemente procrastinando, ¿sí? Y luego dice, Él les cerró los ojos a la verdad y les impedían oír, dice. Y esto es impresionante también, porque dice, les dio ojos que no podían ver y oídos que no podían oír. Y acá pasa otra cosa. El rey David también profetizó esto, que su mesa resulte ser una trampa, ¿sí? Eh, Ok, y aquí esto es como lo que David aquí está mencionando, lo está mencionando en el contexto de cuando Absalón, el hijo de David, decidió hacer una cena y en esa cena conspiró para quitarle la vida a su hermano Amnón por lo que había sucedido entre ellos un tiempo atrás. Bueno, no entre ellos necesariamente, sino entre él y Tamar, que creo que algunos de ustedes conocerán esta historia. Entonces dice, una trampa para provocar su ruina, que reciban el castigo que merecen, véndale los ojos y no los dejes ver, que se encorven continuamente. Dice, esto es una metáfora que se encuentra en el Salmo 69, en donde David le está pidiendo a Dios que castigue a las personas que se adormecen, que entran en un espíritu de adormecimiento, un espíritu de frustración. Yo me quiero quedar hasta acá porque creo que hay muchas cosas más, obviamente, que podemos seguir platicando, pero por razón de tiempo creo que es lo mejor dejarlo hasta acá. Hoy leímos desde el verso 1 hasta el verso 10 del capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y creo que hay muchas cosas bien interesantes que analizar. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparativa entre lo que fue el pueblo de Israel, que el propio pueblo de Israel era escogido, pero tuvo en poco el ser escogido. Y entonces muchos de ellos cayeron en un sueño profundo que los llevó a la frustración y escucharon el mensaje, pero los mismos que escucharon el mensaje fueron los que pidieron y le gritaron a Pilato que les dieran a Barrabás en lugar de Jesús. Entonces es increíble cómo alguien puede tener ojos y no ver, y cómo puede tener oídos y no escuchar, ¿sí? Y eso sucede por estar atrapado en el sistema en el que puede estar inmerso, y en algunos casos hasta creer que está bien por religión, que está bien por tradición, que está bien por costumbre, que ya lo tiene todo establecido en un esquema. Pues obviamente el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel, pero creo que nos enseña cosas a nosotros, porque el ser humano una especie muy de costumbres, y en cuanto nos acomodamos es algo pues muy, muy complicado, y puede ser algo muy bueno acomodarse para algunas cosas, pero puede ser algo muy terrible acomodarse para otro tipo de situaciones. Que Dios les bendiga. Espero que esto haya servido, que les haya bendecido y que les esté ayudando a crecer y a poder aprender cada día más lo que el Señor tiene para todos nosotros. Quiero decirles que el próximo domingo
a las 10 de la mañana tenemos servicio en nuestra iglesia en la zona 4 de Guatemala, de la ciudad. Si ustedes no tienen una iglesia donde asistir o si pues quiere visitarnos, con gusto los esperamos por ahí. Ahí hay parqueo, hay seguridad y también tenemos pues nuestra reunión a las 10 de la mañana. Este domingo es un servicio devocional en el cual vamos a seguir platicando acerca de temas que hemos venido hablando últimamente, como la relación de la pasión, la relación del anhelo y cómo nosotros debemos de alguna manera aprender a sojuzgar las pasiones desordenadas a través del anhelo genuino de la presencia de Dios y otras cosas que yo sé que pueden bendecirnos mucho. Y pues reunirnos y tener un tiempo de búsqueda del Señor como el Señor merece que lo busquemos y lo adoremos. Así que usted está invitado, lo esperamos y pues no teniendo otra cosa más que agregar, creo que vamos a cerrar este momento haciendo una oración. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Si hay alguien que está enfermo o algún amigo o familiar que está pasando por una situación difícil, espero en Dios con todo mi corazón que el Señor haga algo y que usted sepa que el Señor tiene el control total de todas las cosas y nada se está saliendo de las manos de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias porque a pesar de que estás en las alturas, como dice en tu palabra, también te dignas, Señor, a bajar, a ver cómo nosotros los simples mortales estamos lidiando con nuestras situaciones cotidianas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todos los aspectos y que aprendamos y entendamos lo que tú quieres hacer. Que de alguna forma, Señor, lo que Pablo, tu siervo, menciona de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, nos ponga a nosotros en alarma y nos haga despertar, Señor, para nosotros no incurrir en las mismas situaciones. Ayúdanos, Señor, a todos a poder realmente entronizarte a ti, ponerte a ti, Señor, como el primero y lo más importante. Y que al final de cuentas, Padre Santo, tú no seas el primero solamente en la congregación cuando te adoramos y te cantamos y te lo decimos, sino que nuestros actos, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros tratos hacia los demás realmente demuestren, Señor, que tú eres el primero en nuestra vida y no solamente una mera tradición y no solamente una mera costumbre que a veces nosotros usamos, Señor, para decir que te amamos, pero hay otras cosas que ocupan el primer lugar y el lugar de señorío sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos realmente que tú seas el Dios de nuestra vida en todos los aspectos, Padre. Gracias, bendito Señor, por esta oportunidad y ayúdanos en todos los demás aspectos de lo que hemos estado platicando, Señor. Pasa tu mano de salud sobre las personas que han tenido problemas, Señor, últimamente en su vida en cuanto a su cuerpo, en alguna situación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tengan una buena noche.